¿Qué es lo más triste en la historia de su familia? Mis grandes bisabuelos tenían 3 hijos, pero la madre murió y el padre era un soldado y tuvo que ir a la Primera Guerra Mundial, por lo que los niños fueron en un orfanato que era parte de una casa de trabajo. Se lesionó y cuando estaba en dejar casado a sus viejos prometidos para que sus 2 hijos pudieran vivir con su madrastra. Bien, pero la hermana pequeña se atascó, así que la dejaron y olvidaron que existió hasta unos 20 años después, cuando rastreó y luego estaba enojada. Mis disculpas, no quiero faltar al respeto a su relato, pero me resultó gracioso imaginar a alguien apareciendo en la puerta y diciendo, ¿en serio, qué está pasando? Mi abuelo era un soldado nazi. Esta no es realmente una historia triste, es más como una verdadera historia de amor. Mi abuelo se casó con mi abuela que era judía. Él la salvó de ser capturada y llevada a Bergen-Belsen. Luego continuaron y emigraron a los Estados Unidos para casarse. Se quedan con nosotros ahora ya que están envejeciendo, y todos los miércoles vamos a obtener helado. Es lo más lindo. ¿Creía en la ideología nazi o fue obligado a convertirse en soldado? Si fue coaccionado y no compartía esas creencias, entonces no se consideraría parte del nazismo. Esta situación plantea preguntas sobre la voluntariedad y las convicciones de quienes lucharon en esos tiempos oscuros. La distinción entre la creencia y la obligación puede marcar una gran diferencia en la percepción de la identidad de una persona en un contexto tan complejo. Mi bisabuela murió de tuberculosis poco después de dar a luz a mi abuela. Dicen que nunca pudo sostener a su bebé antes de morir. Ella solo tenía como 25 años. Mi bisabuelo hizo una pequeña y hermosa caja de madera con la cita en la que murió, en la que es una de las posesiones más tesoradas de mi familia. Qué conmovedor homenaje le han dedicado, a pesar de ser una historia tan triste. Es comprensible por qué tiene tanto valor para quienes la apreciamos. El hecho de que mi bisabuelo tenía casi 200 hectáreas de tierra en la Primera Guerra Mundial, pero tuvo que venderla por un par de bolsas de trigo. Para el contexto, soy libanés y durante la Primera Guerra Mundial, tuvimos una hambruna mortal en el país debido al bloqueo de los aliados de todas las mercancías, fuertes impuestos por parte de los otomanos y la destrucción de cultivos por grillos. Lamento lo ocurrido. Es difícil imaginar lo que se podría hacer con 200 hectáreas de terreno en la actualidad. Por cierto, es genial encontrar a otra persona de origen libanés en esta comunidad. Mano con tono claro de piel saludando. Mi bisabuela creció extremadamente pobre, piense en 10 niños en una casa de una habitación pobre. Cuando tenía 8 años, sus padres se salvaron y le compraron un nuevo vestido de iglesia. La noche anterior se suponía que debía usarlo por primera vez que su casa se incendió. No tenían departamentos de bomberos en esa área en ese momento, así que tuvo que ver su casa quemarse con su nuevo vestido dentro de él. No es lo más trágico en mi historia familiar, pero esa historia siempre se ha quedado conmigo. Cuando te encuentras en la situación de no poseer nada y además perder hasta lo que te quedaba, es probable que esa experiencia se sienta más dolorosa que tenerlo todo y perderlo, ya que eres consciente del esfuerzo necesario para alcanzar lo que tenías, por mínimo que fuese. Mis bisabandos, Emma y John, murieron en la pandemia de gripe en 1919, con una semana de diferencia, dejando a 4 jóvenes huérfanos menores de 10 años. La madre de Emma, Bridget, asumió la crianza de los niños. Tenía un hijo joven y adolescente, Jack, y dado que 5 niños se consideraban demasiados, y no querían romper el grupo de hermanos huérfanos, fue enviado de regreso a Inglaterra para vivir con un tío y una tía. Jack no volvió a ver a su madre hasta después del final de la Segunda Guerra Mundial. Esta historia siempre me ha aplastado. Es una historia muy triste. La vida puede ser dura, especialmente para los niños. En tiempos de crisis, las familias a menudo enfrentan decisiones difíciles. La separación y la pérdida son experiencias profundas. Me impresiona cómo Bridget asumió la responsabilidad de cuidar a los huérfanos, a pesar de sus propias dificultades. Es triste pensar en Jack y su madre, separados tanto tiempo. Historias así siempre dejan una huella. El tío de mi abuelo era un granjero de Missouri y luchó en la Primera Guerra Mundial, a pesar de que se suponía que los agricultores estaban exentos de pelear. Fue asesinado en acción en Alemania el 2 de noviembre de 1918, una semana antes de que se firmara el armisticio para terminar la guerra. Su familia recibió una carta del gobierno que les informaba de su muerte, y que deberían estar orgullosos de su sacrificio. Pensaron que esto era extremadamente condescendiente y mi papá todavía suena amargado cada vez que se menciona. Editar. Una rápida descendencia del artículo de Wikipedia para la Ley de Servicio Selectivo de 1917. El draft de la Primera Guerra Mundial de los Estados Unidos, me dice que habría estado en el grupo 3.
Temporalmente exenta pero disponible para el servicio militar debido a su trabajo como agricultor. Es una historia dura. A veces, parece que la burocracia no entiende el dolor de las familias. La carta que recibieron, con ese tono de orgullo, no debió caer bien. Mi familia también tiene historias de sacrificios que parecen no ser entendidos por quienes están lejos de la realidad en el campo. Me hace pensar en cómo el peso de la guerra afecta a todos de diferentes maneras. Mi abuela era la más joven de 15 años y creció en una granja. Sus dos padres murieron con unas pocas semanas cuando tenía 12 años, y durante esas pocas semanas su padre la culpó por la muerte de su madre, murió de cáncer. Una vez que sus padres murieron, sus hermanos mayores la hicieron abandonar la escuela, que amaba porque era su escape y era una artista muy talentosa, trabajar en su granja. Fue obligada a hacer todos los trabajos forzados hasta que conoció a mi abuelo cuando tenía 16 años. Él le dijo que se casaría con ella para sacarla de esa situación infernal. Estaban tan felices casados durante más de 60 años hasta que mi abuelo murió en 2008. Así que comienza realmente triste, pero tiene un final feliz, emoticono cara sonriente. La historia de mi abuela es intensa. Era la más joven de 15 y perdió a sus padres a los 12. Pasó por mucho, tuvo que dejar la escuela y trabajar en la granja. Pero luego conoció a mi abuelo a los 16, quien se casó con ella para mejorar su situación. A pesar de lo difícil, tuvieron más de 60 años de matrimonio. Es una mezcla de lucha y amor que siempre recordaré. Aparentemente, mi familia eran millonarios en un momento que era un gran problema. Mucho calor perdido mientras se extendió de los católicos, pero todo mi abuelo lo perdió porque adquirió una adicción al juego. Creo que esa última parte es más triste que la persecución de alguna manera. Especialmente porque una fuerte lección familiar para nosotros está mejorando en la última generación. Mi abuelo restablece el bar y sé que estaba extremadamente avergonzado a pesar de que no podía mejorar. Es una historia interesante. La presión de tener un legado familiar puede ser pesada. La lucha de tu abuelo con la adicción es trágica y, a menudo, estas cosas se repiten en las generaciones. La idea de aprender de los errores de los demás es clave. Algunos pueden encontrar la forma de seguir adelante, mientras que otros se quedan atascados. Es un recordatorio de que cada decisión cuenta. El padre de mi mamá era muy importante para la comunidad y mi madre era la más joven de 5 años, con una diferencia de 9 edades entre ella y su hermana. Mi madre leyó los libros /diagonal diario de su padre y descubrió la razón por la que era la más joven y por que su madre la tenía a los 45 años para que su padre pudiera seguir durmiendo y su madre estaba ocupada con ella. Es interesante cómo la historia familiar puede revelar cosas inesperadas. La vida de las personas a menudo tiene capas que solo se descubren con el tiempo. Para tu mamá, leer esos diarios debió ser como abrir una ventana a su pasado y entender mejor su lugar en la familia. A veces, esas verdades pueden ser difíciles de procesar, pero también pueden ayudar a formar la identidad de uno. El hermano gemelo de mi abuela murió como bebé, porque mi bisabuela no tenía suficiente leche para ambos. Era más débil y desafortunadamente murió. No sé toda la historia, pero esto es lo que me viene a la mente. Mi abuela del lado de mi madre murió en trágico accidente, no sé los detalles. Estaba embarazada de su 9º hijo. Es una historia dura. La pérdida en la familia siempre deja una marca. La vida puede ser muy injusta, especialmente cuando se trata de los más vulnerables. Esa conexión en la familia, de experiencias difíciles y tragedias, a veces se siente muy presente. Es un recordatorio de lo frágil que puede ser todo. No siempre tenemos los detalles, pero el impacto sigue ahí. De alguna manera estoy relacionado con los vikingos nórdicos desde siglos atrás. Uno de ellos era un rey que supuestamente era increíblemente estúpido. Murió al mástil de su propio barco cayendo sobre su cabeza. Simultáneamente es un poco triste e increíblemente hilarante. Estoy seguro de que hay cosas peores, pero esta es una de las pocas que recuerdo. Es curioso pensar en eso. Tener un antepasado así, un rey que fue un pobre tipo cuya muerte fue tan tonta. A veces la historia nos muestra que incluso las personas importantes pueden tener finales absurdos. Me hace reflexionar que en la vida, la inteligencia no siempre garantiza una buena salida. Aunque sea un poco triste, también es divertido pensar en cómo la historia a veces se burla de nosotros. Compartiré la historia de mi familia, lo que me llevó a hacer la pregunta. Mi tatarabuela dio a luz a 7 niñas, ninguna de las cuales sobrevivió su primer año debido a un problema médico desconocido. También tenía 2 hijos sanos.
Un médico de una universidad cercana se enteró de sus trágicas luchas y la cuidó especial cuando tuvo a su octava niña, que sobrevivió. Esta era mi abuela. Es una historia dura. Me imagino lo que debió sentir tu bisabuela al perder a tantas niñas. Es bueno saber que, a pesar de todo, nació una niña que sobrevivió. Eso muestra cómo a veces la vida tiene giros inesperados. La dedicación del doctor también es un recordatorio de cómo la empatía puede marcar la diferencia. Su historia parece un testimonio de resiliencia familiar. La historia más triste de mi familia, que realmente sé, es, creo, de mi tío abuelo. Mi tío abuelo estaba haciendo un trabajo en el automóvil, específicamente los frenos. Dejó el auto por un tiempo para ir a hacer algo más, solo para regresar y encontrar el auto desaparecido. Su hijo, sin saber que el auto estaba siendo trabajado, lo había llevado a conducir. Cuando intentó frenar, no pudo. Terminó chocando el auto y murió en el accidente. Es una historia muy triste. La confianza puede llevar a momentos inesperados. La pérdida de un familiar así deja una huella profunda. Es difícil imaginar lo que sintió el gran tío al enterarse. La vida a veces da giros crueles y situaciones cotidianas pueden terminar en tragedias. Es un recordatorio de que siempre hay que tener cuidado, incluso con cosas que parecen simples. La hermana menor de mi abuela estaba muy apasionada por vivir sano y construir su futura carrera. Encontré el amor de su vida y dijo que si también se casó con él. Exactamente una semana antes de la boda, mientras caminaba para trabajar, un conductor ebrio la golpeó y murió en el hospital esa noche. El conductor no tenía más que unos pocos rasguños. Pero arruinó la vida de sus padres y su prometido, que nunca podrían seguir adelante. Mi familia tenía una opinión bastante negativa sobre el alcohol desde entonces. Es una historia muy triste. La vida puede cambiar en un instante y a veces sin motivo. El esfuerzo de tu tía por construir un futuro se apagó demasiado pronto. Es comprensible que tu familia haya cambiado su perspectiva sobre el alcohol. La tragedia puede dejar huellas profundas. Es importante recordar a quienes perdimos, pero también cuidar de nuestra salud y decisiones. La vida sigue, aunque sea dura. Mi nana, bisabuela, estaba embarazada a los 23 años con mi abuela, su primer hijo. Estaba embarazada de un soldado ruso durante la Segunda Guerra Mundial que vino y se quedó durante unos años. Cuando descubrió que mi nana estaba embarazada, huyó y nunca regresó. Hasta el día de hoy, mi abuela todavía no sabe quién es su verdadero padre, nadie lo hace. Mi nana falleció hace unos años para que ninguno de nosotros pudiera preguntarle quién era o por qué realmente se fue. Es una historia que muestra cómo los eventos de la guerra afectan a las familias. Tu abuela vive con la incertidumbre de no conocer a su padre. Es curioso cómo a veces las decisiones de las personas marcan el rumbo de generaciones. La historia de tu nana y el soldado es un recordatorio de las complicaciones de la vida. Las respuestas se quedan perdidas con el tiempo. El papá de mi mamá era gay. Aparentemente, mi abuela realmente quería un niño, así que hicieron el pañuelo de pañuelos. Los años 70 fue un momento interesante, y mi madre nació, pero nunca pudo conocerlo y hace unos años descubrió que murió de SIDA en los años 90 cuando buscó su nombre en Google y encontró su obituario. Todavía es un tema difícil de hablar. Es una historia complicada. La vida de la gente puede ser muy diferente a lo que imaginamos. La búsqueda de la familia a veces trae sorpresas dolorosas. Es triste pensar que tu mamá no conoció a su papá y tuvo que enterarse de su muerte de esa manera. Es entendible que sea un tema delicado. Al final, todos tenemos historias ocultas en nuestras familias que nos afectan de maneras que a veces no comprendemos. La reciente historia familiar probablemente fue con mi abuelo. Sirvió en un buscador de minas de la Marina Real alrededor del Med y el norte de África durante la Segunda Guerra Mundial. De las letras regulares, y la ropa sucia, las cosas parecían completamente bien, por lo que puedo reunir nunca vio combate. Luego, al final de la guerra, fue enviado a casa después de sufrir un colapso nervioso y se negó a hablar sobre lo que sucedió o sus experiencias en la guerra. Nuestra mejor suposición es que el desglose fue un efecto secundario al contraer la malaria. Mi bisabuela al otro lado de la familia tuvo un segundo hijo del que nunca conocí, solo descubrí haciendo cosas de ascendencia. El niño murió unos meses, pero no sabemos dónde fue enterrado. Ojalá podamos encontrarlo y lo reburí con su padre y su hermano mayor. Es interesante cómo la historia familiar puede revelar cosas inesperadas. La experiencia de tu abuelo en la Marina Real es un recordatorio de lo que muchas personas enfrentaron en la guerra, incluso si no hablaron de ello. La parte del bebé no conocido también es conmovedora.
Es bonito pensar en poder darle un descanso final a esa historia familiar. La genealogía a veces trae a la luz estas conexiones. El sueño de mi abuelo siempre era ser médico. Todo lo que siempre quiso hacer era convertirse en médico y ayudar a las personas. Cuando estaba en el grado 9 de la Segunda Guerra Mundial y su familia necesitaba que trabajara en la granja debido a la escasez de alimentos. Dejó de la escuela en el grado 9 para trabajar en la granja de su padre. Nunca se quejó de eso y cuando terminó la guerra era un adulto. Terminaría heredando la granja de su padre y nunca podría volver a la escuela ahora porque no tenía el dinero. Después de la guerra, pasó a ser un hombre muy bueno por el resto de su vida mientras continuaba siendo agricultor. Realmente nunca le contó a nadie sobre sus sueños de convertirse en médico hasta años después. Pasó a vivir una buena vida. La historia tiene un buen final. Su familia, mi familia, terminó estableciendo una organización benéfica para personas que no pueden pagar la educación posterior a la secundaria. Vivimos en sus sueños a través de esa organización benéfica y hemos ayudado a varias personas a darse cuenta de sus objetivos e ir a buscar educación posterior a la secundaria, así como a sus carreras deseadas. La historia de mi abuelo me hace pensar. Siempre soñó con ser doctor, pero la guerra y las circunstancias lo llevaron a convertirse en agricultor. Nunca se quejó y vivió bien. Años después, mi familia creó una fundación para ayudar a quienes no pueden costear su educación. Es una forma de honrar su sueño y hemos podido ayudar a muchos a alcanzar sus metas. Es como si su legado siguiera vivo. Mi abuelo del lado de mi madre fue abusado físicamente, y su hermana fue abusada física y sexualmente. Sin embargo, lo que es realmente desgarrador fue que mi abuelo resultó ser el tipo más dulce que conocía. Era un abuelo muy amoroso. Era un padre severo para mi madre, pero era respetable y amoroso. Nunca dejó que su pasado se interpusiera en cuidar a su familia. Es interesante cómo las experiencias difíciles pueden moldear a las personas. A pesar de lo que vivió, tu abuelo logró ser un buen padre y abuelo. Eso muestra mucha fortaleza. A veces, las próximas generaciones no tienen que cargar con el peso del pasado, gracias a la forma en que se enfrentan a sus propias historias. La resiliencia es valiosa, y parece que él la poseía. La gran mayoría de mis familiares en el lado de la familia de mi madre no hablan debido a las disputas infantiles. Solía ver a mi tía él en la mayoría de los años en Navidad o Año Nuevo, pero no la he visto en casi 9 años. Solo conocí a mi tía Liza una vez, cuando tenía unos 4 años. Aparte de eso, llamó a mi madre cuando su abuelo murió hace unos 10 años y nos llamó hace unos 4 o 5 años cuando su perro mordió a alguien e intentaron que lo dejaran. Mis abuelos de su lado intentaron organizar una pequeña reunión familiar hace 2 años, pero yo, mi madre y mis hermanos fueron los únicos que mostraron. Es curioso cómo las familias pueden distanciarse por cosas de la infancia. No veo a la mayoría de mis familiares por el lado de mi madre. A veces, pienso en mi tía Ellen, a quien solía ver en Navidad, pero han pasado casi 9 años desde la última vez. La tía Lisa solo la conocí una vez. Intentaron reunirnos, pero solo nosotros fuimos. Es raro, ¿no? La familia puede ser complicada. Tenía un pariente, muy distante que era médico. Se enamoró de una mujer de una tribu nativa americana y la dejó embarazada. Ella murió en el parto, porque la tribu no le permitió operar sobre ella para salvarla. Encontramos esto a través de la ascendencia. No estoy seguro de si el niño vivió o no. Eso es un relato complicado. Una vida y amor marcados por las circunstancias. A veces, los lazos familiares ocultan historias trágicas. Es impactante cómo el pasado puede traer sorpresas. La historia de tu familiar muestra lo difícil que puede ser el amor en situaciones adversas. Es un recordatorio de que las decisiones y conflictos de antaño pueden dejar huellas en las generaciones siguientes. Cuando mi madre estaba haciendo nuestra historia familiar e inventó un árbol genealógico, noté una pareja de lado que se casó justo antes de que comenzara la Primera Guerra Mundial. Entonces noté que el hombre murió muy poco después del comienzo de la guerra. Unos meses más tarde, su hijo fue registrado como nacido. Bastante seguro de que también estoy descendiendo directamente de ellos. También tengo varios miembros de la familia que fueron asesinados en el primer y último día de ambas guerras mundiales. Obviamente, diferentes miembros. La cantidad de miembros de la familia que tuvimos morir en ambas guerras fue sorprendentemente alta para mí. Es interesante ver cómo la historia familiar puede estar tan entrelazada con eventos históricos. En este caso, la guerra trajo mucha tristeza y pérdidas. Conocer esas historias también puede generar un sentido de conexión con el pasado.
La familia, sus historias y sacrificios nos recuerdan lo que muchas personas enfrentaron. La historia común se siente más real al descubrir estos detalles. Es un reflejo de la vida y las experiencias compartidas. Mi segunda bisabuela. Casado y tuvo 5 hijos. Después de eso, a los 38 años, ella tuvo gemelos. ¿No hay una gran historia de terror? Su esposo murió menos de un mes después de que ella tuviera esos gemelos. Allí estaba en 1894, una viuda con 7 hijos. Encontré artículos en boletines comerciales que pidieron donaciones para la pobre viuda. Es una historia bastante dura. Una mujer que pierde a su esposo tan pronto después de tener gemelos y con 7 hijos a su cargo. Debió ser un reto enorme para ella en esa época. La comunidad parecía apoyarla al menos, pidiendo donaciones. Es interesante ver cómo las familias han luchado en situaciones difíciles a lo largo del tiempo. Su fortaleza seguramente dejó un legado. Mi primo quedó embarazada a los 16 años en los años 60. Mi tío y mi tía se mudaron al medio del país de Amis en ningún lugar para poder tener al niño. Ese niño cree que sus abuelos son sus padres. Ella falleció de cáncer y nunca descubrió la verdad hasta donde yo sé. Ella creció pensando que su madre era su hermana. Es una historia triste. Crecer con una identidad equivocada debe haber sido complicado. La familia, al final, a veces es un lío y puede afectar a varios en maneras que no imaginamos. Es curioso cómo los secretos pueden cambiar toda una vida sin que la persona lo sepa. Mi abuela tenía 7 hermanos y 2 padres. Perdió 5 de ellos y sus 2 padres por la gripe española, todo en menos de un año. Luego tuvo que criar a los otros 2 hermanos. Uno de ellos que contrajo la gripe y fue puesto en cuidados de hospicio pero vivió. Tenía como 12 años en ese momento. Ni siquiera tuvo tiempo para llorar realmente o disfrutar de su infancia antes de ser empujado al papel de cuidador para los otros 2. Es una historia dura. La abuela de alguien tuvo que lidiar con mucha pérdida siendo tan joven. Criar a sus hermanos en un momento así debe haber sido complicado. No tuvo tiempo para ser niña y eso es triste. Te hace pensar en cómo las circunstancias pueden cambiar la vida de alguien en un instante. A veces, la vida te empuja a madurar antes de tiempo. Mi abuela fue adoptada de otro país y su situación fue muy triste. No hay muchos detalles más que los registros que desenterramos después de que ella falleció porque prohibió a cualquiera de la familia investigando mientras estaba viva y desafortunadamente mi padre está separado de su hermano mucho mayor que más sabe lo que sucedió. Por lo que sabemos, su padre mató a su madre, supuestamente frente a ella, cuando era muy joven. Fue colgado unos días después y mi abuela fue adoptada por una pareja en Estados Unidos. Es una historia complicada. La abuela tuvo un pasado difícil, con cosas que deben ser dolorosas de recordar. Su decisión de no hablar de su historia dice mucho. A veces, la familia guarda secretos que quedan sin resolver. Es triste que tu papá esté distanciado de su hermano, ya que podría tener respuestas. Al final, esos detalles se pierden y solo quedan las historias incompletas. Mi abuela murió de tuberculosis cuando mi madre tenía 1. Mi abuela había estado cuidando a sus padres que también murieron de tuberculosis. Dato curioso, debido a esto, mi madre da positivo por tuberculosis todavía, 78 años después, a pesar de que no lo tiene. Atribuyo la negligencia y la crueldad de mi madre al hecho de que no tenía una madre. No me malinterpreten, amo a mi madre y sé que ella me ama, pero era una mala madre. Supongo que tenía una triste historia familiar en la que ni siquiera pensaba. Perdí a mi madre cuando era muy pequeño. Esta experiencia marcó mi decisión de no ser padre. Creo que no podría ser un buen progenitor, lo que sería injusto para el niño. Mi padre, por otro lado, fue excepcional, pero la falta de esa figura materna cambia las cosas. Es una reflexión profunda sobre la maternidad y las responsabilidades que conlleva. Similar. Mi gran bisabuelo era un médico de campo, era dueño de una plantación de Virginia, relacionada con varios presidentes y generales. Toda la bolsa. Perdió la fortuna familiar financiando una compañía de artillería confederada completa. Poco después de la guerra, su hijo vendió la plantación y todos se mudaron al oeste. El lado de mi madre tenía el mismo trato. Parientes en ambos lados. Más presidentes y generales. Un pariente que fue reclutado por el sur, dijo fue y pagó un reemplazo para pelear, lo que aparentemente podría hacer si fuera lo suficientemente rico, luego fue y se unió al norte. Papeles de esclavos reales en los archivos familiares. Muchas fotos en blanco y negro de hombres con cabello facial interesante en varios uniformes.
Hemos sido la costa oeste durante 3 generaciones. La plantación es un bed and breakfast ahora. Algún día espero ir a quedarme allí por una noche. No creo en los fantasmas, pero creo que hay una especie de huella psicológica que nuestra historia familiar hace en nuestras identidades. Es curioso cómo la historia familiar puede influir en quienes somos. Sé que hay muchas historias ocultas en cada árbol genealógico. En mi caso, no tengo algo tan impresionante. Simplemente mi abuelo llegó de otro país buscando una vida mejor. Ahora, mi familia todavía recuerda sus raíces y las historias que trajo. A veces pienso en visitar ese lugar donde comenzó todo, aunque no creo en fantasmas. Es más sobre la conexión que sentimos. Mi papá también vio una mierda en el desierto de la tormenta. Mi madre lo hizo ir a asesoramiento o ella lo iba a dejar. Afortunadamente, era bastante joven, así que no recuerdo mucho sobre él en ese momento. O estaba demasiado ocupado con el drama de niñas preadolescentes. Todavía no nos habla de eso, pero creo que obtuvo la ayuda que necesitaba para lidiar con ella de manera saludable. Es interesante. El pastor de mis padres era un comandante de tanques, así que sabía que solían conversar sobre esos temas. He estado fuera de casa desde hace un tiempo y parece que él está hablando cada vez más despacio. Una de mis tías bisnías envió a su hijo a un internado inglés en los años 30. Somos peruanos en ese lado de la familia y su padre estaba trabajando para una compañía de cobre en los Andes. Después de que comenzó la guerra, envió a docenas de cartas que describían las redadas de bombardeos nazis y le rogaban a su madre que lo dejara regresar a Perú, pero por alguna razón desconocida no lo envió. Pasó toda la guerra en la escuela sin un familiar inmediato en miles de millas, y como adulto básicamente se negó a tener algo que ver con nuestra familia nunca más. Honestamente, no puedo decir que lo culpo. ¿Qué tipo de madre preferiría que su hijo estuviera en una zona de guerra en lugar de segura en casa? Es una historia triste. Imaginar a un chico en un lugar así, solo, mientras su madre no responde. Es comprensible que se alejara de la familia. La guerra cambia a las personas y, a veces, las decisiones de los padres tienen consecuencias graves. Reflexionar sobre eso es difícil, especialmente cuando el amor y la seguridad deberían ser prioridad. A fin de cuentas, cada familia tiene sus propias historias y traumas. La cuestión es por qué lo hicieron, porque sé que todos eran buenas personas. En una parte familiar de mi tío, que era su hermano pequeño, me habló de lo valiente y desinteresado que era su padre. Aparentemente se ofreció como voluntario para ser un portador cuando estaba en el frente occidental y salvó a muchos hombres, y el hermano menor murió en la WW2 como un piloto de bombas cuando lo describió a lo que se negó a lo que le daba el avión, mientras que mi bisabro salvó con seguridad y mi bisabro no era un bisabro. Él como un hombre muy tranquilo, paciente y amigable que haría cualquier cosa por cualquiera. Es raro pensar en cómo personas así pueden estar conectadas a la violencia. Mi amigo me contó una vez sobre su abuelo, un hombre que hizo sacrificios por su familia. Se dedicaba a ayudar a los demás sin buscar reconocimiento. La historia de su familia me hizo reflexionar sobre lo valiente que puede ser la gente en momentos difíciles, incluso si no siempre lo reconocemos. Al final, estas historias son recordatorios de lo bueno en el ser humano. Es por eso que estoy aterrorizado para mirar el mundo hoy. Hace aproximadamente una semana conducía al trabajo cerca de Knoxville y alguien había etiquetado una esvástica al costado de un puente de tren que me meto. Me sentí aliviado esta noche a ver que insertar el nombre de la pequeña ciudad aquí es para todos, había sido rociado para cubrirlo. A veces son las pequeñas victorias. Es inquietante ver cosas así en el mundo. Recuerdo que una vez vi una pintada similar en un lugar cercano. Fue una sensación extraña, ¿sabes? Pero después, cuando la comunidad se unió para limpiar el lugar y cubrir ese mensaje de odio, me dio un poco de esperanza. A veces, esas pequeñas acciones pueden marcar la diferencia, aunque parezca que el mundo está lleno de negatividad. Así que mi abuela era inmigrante del Líbano y amaba a un niño de su pueblo. No estaba a la altura del estándar de mi bisabuelo si la prohibieron estar con él. En mi cultura, los padres pueden ser muy estrictos con las relaciones románticas y esto fue en la década de 1940 en el Líbano rural. Entonces sus padres eligieron a mi judú, abuelo, en cambio para ella, ya que tenía grandes planes de emigrar a Australia. Se casaron y tuvieron 3 hijos y luego se mudaron a Sydney, Australia, donde tuvieron un hijo más que es mi padre. Lamentablemente, mi abuelo murió en 1960 de una hemorragia cerebral. Un año después de emigrar. Mi tata, abuela, era una dama rudo dura que no tomó mierda de nadie. También aceptó a mi madre que es blanca, como la primera persona blanca en casarse con la familia.
Hasta donde yo sé, estaban felices, pero me entristeció mucho escuchar esa historia. Es una historia interesante. La abuela tuvo que lidiar con muchas presiones. Imaginarse dejar a alguien que amaba por las expectativas familiares no es fácil. Luego, encontrar la fuerza para adaptarse a un nuevo país y criar a sus hijos. Lo triste es que su vida cambió tan rápido con la muerte de tu abuelo. Es bueno saber que era una persona fuerte y abrió las puertas a tu madre. Un legado complicado. Esto fue en algún momento entre 1900 y 1908. El censo de 1911 tenía 3 preguntas solo para la madre. Longitud de casada hasta la fecha, número de hijos todavía vivos, no de niños nacidos viviendo. Este fue el primer censo en hacer esas preguntas y creo que se hizo porque el gobierno quería cifras más precisas sobre la mortalidad infantil. Cada generación de mi rama había perdido hijos en la infancia, excepto afortunadamente los míos. En Estados Unidos, se realizó una consulta sobre el número de nacidos y el número de vivos en 1900 y 1910. Es sorprendente cómo una combinación de 3 cifras y una barra puede provocar emociones, 1 y 1/3. Este simple dato puede evocar una respuesta profunda. Nota, se corrigió un error tipográfico. Ambos se alistaron. Uno porque el borrador todavía estaba en marcha y al unirse, tuvo que elegir trabajar en vehículos. El otro se unió a pesar de que no había draft para entonces. Se sintió atrapado en nuestra pequeña ciudad en Vermont. Se unió a la Fuerza Aérea, se convirtió en un laife, y nunca vio acción. Mamá rezaba con fuerza todas las noches. Una vez, un amigo y yo hablamos de cómo se enlistaron. Él se unió para elegir su trabajo en vehículos, mientras que yo me sentía atrapado en nuestro pueblo. Decidí enlistarme en la Fuerza Aérea también. No vi acción, pero eso no importaba tanto. Nuestro tiempo sirviendo nos unió de una manera diferente. La verdad es que nuestras familias tenían sus preocupaciones, incluso mi mamá oraba cada noche. Es curioso cómo tomamos decisiones en esos momentos. Corrígeme si me equivoco, por favor. Cada vez que la gente dice que es una idea errónea y que el frío no te enferma, nadie cree que el frío en sí te enferma, ¿verdad? Es solo que el frío debilita su sistema inmunitario hasta el punto en que las bacterias / virus pueden infectarlo con éxito. ¿Entonces todavía vale la pena evitar el frío y mantenerse seco? Es como una justificación de la rotonda, como decir la velocidad no te mata, detenerse rápido. Sí, el aceleramiento bien aumenta severamente las probabilidades de golpear algo y detenerse en un instante. La madre de una persona tiene la creencia de que la exposición al frío provoca enfermedades, sin importar cuán abrigado esté uno o si no siente frío. Piensa que el frío en sí es el causante de un resfriado, y se pregunta por qué se le llama así. Se optó por no seguir aclarando el asunto, ya que siempre retorna a sus ideas anteriores, como si se restaurara a una versión anterior de un juego. Antes de preguntarle a mi abuela, nunca había oído hablar de nada incluso relacionado con los crímenes soldados japoneses cometidos en China. Solo parecía recordar débilmente algo en ese sentido, como si fuera un sueño o una leyenda urbana. Soy de ascendencia china, aunque nací y crecí en Francia. No está en el plan de estudios de historia francesa hasta la escuela secundaria. No sé sobre los que tomaron historia en la universidad / universidad. Editar, por cierto, incluso después de escucharlo de mi abuela, no le creí. Pensé que era vieja y comenzaba a recordar las cosas mal. Eso es lo mucho que nunca había oído hablar de nada. Es curioso cómo la historia a veces no se enseña en las escuelas. Mi abuela me contó sobre cosas que pasaron, pero no lo creía al principio. Nació en un tiempo y lugar muy distintos, y esas historias son parte de su vida. Al final, me hizo reflexionar sobre lo que sabemos o no sabemos de nuestro pasado, especialmente si eres de otro país y no lo has vivido directamente. Comprendido. Amo la historia de la guerra civil. Lee es un nombre común en nuestra familia, antigua familia Ba, las generaciones mayores que en su mayoría están muertas en este momento, como jugar como si tuvieran fuertes lazos. Con la Confederación, sé que el dinero confederado se ha transmitido para siempre. Sin embargo, era una gran secreta familiar. Mi antepasado directo fue y luchó por el norte mientras su hermano luchaba por el sur. Es curioso cómo la historia familiar puede ser tan complicada. Tener raíces en la guerra civil y descubrir que un ancestro luchó por el norte mientras que otro lo hizo por el sur debe haber sido un secreto pesado. A veces, las generaciones anteriores se aferran a ciertas historias que no siempre reflejan la realidad. Creo que eso muestra cómo la historia puede entrelazarse de maneras inesperadas en una familia.
Mi madre piensa que el frío causa directamente una enfermedad. Incluso si estás envuelto cálido y no te sientes frío, cree que el frío en sí mismo te dará un resfriado. ¿Por qué más lo llamarían un resfriado? Dejé de explicar la verdad, simplemente vuelve a sus opiniones anteriores. Como cargar un archivo de guardado antiguo. Es curioso cómo algunas creencias son inquebrantables. Recuerdo que un amigo tenía una idea similar sobre la lluvia. Pensaba que siempre te ibas a resfriar si te mojabas, sin importar el clima. Intenté explicarle que no funcionaba así, pero nunca lo convencí. Al final, decidí dejarlo pasar. A veces, las viejas creencias son más fuertes que la lógica. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.